En el mundo actual de la inversión existe una idea muy extendida. Si no estás haciendo algo, estás perdiendo una oportunidad. Los mercados se mueven rápido, las noticias no paran, las redes sociales financieras están llenas de opiniones constantes, y parece que siempre hay una nueva oportunidad que no se puede dejar escapar. En este contexto, la figura de Warren Buffett resulta casi incómoda. Mientras millones de inversores compran, venden, reaccionan y se mueven constantemente, Buffett hace algo que para muchos resulta incomprensible. Espera. No espera porque no tenga ideas, no espera porque no vea oportunidades. Espera porque entiende algo que la mayoría pasa por alto. No invertir también es una decisión de inversión. La pregunta que vamos a responder hoy es muy clara. ¿Por qué Warren Buffett no invierte cuando todos compran? Para entender esto, no basta con repetir frases famosas ni con mirar un par de gráficos. Hay que entender cómo piensa Buffett, cómo interpreta el riesgo, cómo gestiona sus emociones, y por qué considera que la paciencia es una ventaja competitiva. Buffett ha pasado por burbujas tecnológicas, crisis financieras, recesiones profundas, y periodos de euforia extrema. Y en todos esos momentos ha observado el mismo patrón. Cuando todo el mundo está convencido de que invertir es fácil, el riesgo real suele ser mayor. Uno de los mayores errores del inversor medio es confundir movimiento con progreso. Comprar y vender da la sensación de estar haciendo algo productivo, pero muchas veces solo genera ruido, estrés y decisiones equivocadas. Buffett aprendió muy pronto que el verdadero enemigo del inversor no es el mercado, sino su propio comportamiento. En los momentos en los que todos compran, entra en juego una fuerza muy poderosa, la presión social. Nadie quiere quedarse fuera. Nadie quiere ser el único que no participa en lo que parece una oportunidad evidente. Esa presión empuja a muchos a invertir sin un análisis profundo, simplemente por miedo a quedarse atrás. Buffett, sin embargo, ha desarrollado la capacidad de ignorar ese ruido. No porque sea indiferente, sino porque entiende que el consenso rara vez coincide con las mejores oportunidades. Cuando todos están de acuerdo en algo, normalmente esa idea ya está reflejada en los precios. Para Buffett, el mercado no es una máquina que premia la rapidez, sino un mecanismo que, con el tiempo, transfiere dinero de los impacientes a los pacientes. Esta idea es fundamental para entender por qué prefiere esperar cuando otros se precipitan. Esperar no significa quedarse paralizado. Significa observar con calma, analizar empresas, estudiar balances, entender modelos de negocio y, sobre todo, ser consciente de que las grandes oportunidades no aparecen todos los días. De hecho, aparecen muy pocas veces. En este vídeo vamos a desmontar la creencia de que hay que estar siempre invertido. Vamos a analizar por qué Buffett considera que comprar cuando todos compran suele ser una mala idea, y qué señales utiliza para decidir cuándo es mejor no hacer nada. También veremos por qué esta estrategia resulta tan difícil de aplicar, incluso para inversores inteligentes, y qué lecciones prácticas puede extraer cualquier persona que quiera invertir con más cabeza y menos ruido. Si tu objetivo es entender la economía y la inversión desde una perspectiva calmada, racional y a largo plazo, este vídeo está hecho para ti. Y antes de continuar, si valoras este tipo de contenido profundo, sin prisas y sin sensacionalismo, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita para no perderte los próximos análisis. Tu apoyo es clave para que este contenido siga creciendo. Para comprender de verdad por qué Warren Buffett no invierte cuando todos compran, es imprescindible entender cómo funciona la psicología colectiva en los mercados financieros. La bolsa no se mueve solo por datos económicos, beneficios empresariales o tipos de interés. Se mueve sobre todo por emociones humanas. Cuando los mercados suben y las noticias son positivas, se genera una sensación colectiva de seguridad. Empieza a instalarse la idea de que, esta vez es diferente, de que los precios pueden seguir subiendo indefinidamente, y de que quien no invierte está cometiendo un error grave. Este fenómeno es conocido como miedo a quedarse fuera. No es una reacción racional sino emocional. Las personas sienten que si no participan en ese movimiento alcista, están perdiendo una oportunidad única. Esa sensación se intensifica cuando ven a otros ganar dinero, especialmente amigos, conocidos o figuras públicas. Buffett ha observado este patrón durante décadas. Cada gran burbuja de la historia ha estado acompañada por un discurso tranquilizador, que justifica precios cada vez más altos. Siempre hay una narrativa que explica por qué supuestamente el riesgo ha desaparecido o es menor que antes.
El problema es que cuando esa narrativa se vuelve dominante, los precios ya suelen reflejar expectativas demasiado optimistas. En ese momento, el margen de error se reduce drásticamente. Basta con que algo salga ligeramente mal para que las pérdidas sean importantes. Buffett entiende que los mercados no castigan la falta de acción, sino la acción incorrecta. Y muchas de esas acciones incorrectas se toman bajo presión emocional. Cuando todos compran, la presión para hacer lo mismo es enorme, incluso para personas con experiencia. Uno de los grandes méritos de Buffett es haber aprendido a convivir con esa presión sin dejarse arrastrar. No ignora el sentimiento del mercado, pero no lo utiliza como guía para invertir. De hecho, suele interpretarlo como una señal contraria. Cuando el optimismo es extremo, Buffett se vuelve más prudente. No porque crea que el mercado vaya a caer de inmediato, sino porque sabe que las expectativas ya están demasiado elevadas. En ese contexto, el potencial de ganancia suele ser limitado y el riesgo, elevado. Otro aspecto clave es la ilusión de control. En mercados alcistas, muchos inversores empiezan a creer que su éxito se debe a su habilidad, no al entorno favorable. Esto los lleva a asumir más riesgos, a invertir en activos que no comprenden bien y a descuidar la gestión del riesgo. Buffett, por el contrario, mantiene una actitud humilde. Reconoce que no puede predecir el mercado a corto plazo, y que cometer errores es inevitable. Por eso, prefiere proteger el capital antes que perseguir rentabilidades rápidas. Esperar, en este contexto, es una forma de autoprotección. Significa no dejarse llevar por la euforia colectiva, no tomar decisiones para encajar socialmente y no confundir popularidad con calidad. Buffett ha dicho en varias ocasiones que la clave del éxito no está en ser más listo que los demás, sino en ser más disciplinado. Esa disciplina se pone a prueba precisamente cuando todos parecen estar ganando dinero fácilmente. Mientras muchos invierten para no quedarse fuera, Buffett espera para no cometer errores irreversibles. Y esa diferencia de enfoque es una de las razones principales por las que sus resultados a largo plazo han sido tan superiores a la media. Uno de los errores más comunes en el mundo de la inversión es creer que cuanto más se hace, mejores serán los resultados. En casi cualquier otra área de la vida, el esfuerzo constante y la acción continua suelen ser recompensados. Sin embargo, en los mercados financieros ocurre algo muy distinto. Warren Buffett ha repetido durante décadas que la actividad excesiva es uno de los mayores enemigos del inversor. No porque invertir sea sencillo o automático, sino porque cada decisión adicional aumenta la probabilidad de cometer errores. Muchos inversores confunden estar ocupados con ser eficaces. Comprar, vender, mover la cartera, reaccionar a noticias y seguir tendencias da una falsa sensación de control. Pero esa sensación suele ser peligrosa. Cuantas más decisiones se toman, más oportunidades hay de equivocarse. Buffett entiende que el verdadero riesgo no está en quedarse quieto, sino en actuar sin una ventaja clara. Cuando todos compran, la mayoría de las oportunidades ya han sido identificadas, analizadas y sobre todo, encarecidas. En ese contexto, actuar rápidamente no es una ventaja, sino una desventaja. Otro problema de la actividad constante es el desgaste psicológico. Estar pendiente del mercado todos los días genera ansiedad, estrés y una necesidad permanente de validación. Muchos inversores terminan tomando decisiones no porque sean correctas, sino para aliviar esa incomodidad emocional. Buffett ha desarrollado una relación completamente distinta con el mercado. No lo ve como algo que exige respuestas inmediatas, sino como un entorno que ofrece oportunidades de forma irregular. Algunas semanas no ocurre nada relevante. Algunos meses tampoco. Incluso pueden pasar años sin que aparezcan oportunidades verdaderamente atractivas. Esta idea resulta muy difícil de aceptar para la mayoría de las personas. Vivimos en una cultura que valora la acción constante y penaliza la inactividad. En inversión, esa lógica suele estar invertida. Buffett ha explicado en varias ocasiones que el mercado es como un juego en el que no hay penalización por no jugar. No es obligatorio invertir todos los días, ni todos los meses, ni siquiera todos los años. El único requisito es estar preparado cuando aparece una oportunidad real. La obsesión por la actividad también suele llevar a otro error, el intento de anticipar movimientos a corto plazo. Muchos inversores creen que pueden entrar y salir del mercado en el momento adecuado, ajustando constantemente sus posiciones.
Buffett es muy escéptico con esta idea. No porque sea imposible acertar alguna vez, sino porque es extremadamente difícil hacerlo de forma consistente. Además, incluso cuando se acierta, los costes, los impuestos y los errores posteriores suelen eliminar gran parte de los beneficios. Buffett prefiere un enfoque radicalmente distinto. Pocas decisiones, bien pensadas, con un margen de seguridad claro y un horizonte temporal largo. Esto reduce la necesidad de intervenir constantemente y permite que el tiempo juegue a favor del inversor. Esperar, en este sentido, no es pasividad, es selectividad. Significa decir no a muchas cosas buenas para poder decir sí a unas pocas realmente excepcionales. Significa aceptar que no todas las oportunidades merecen ser aprovechadas. Cuando todos compran, la actividad del mercado aumenta, pero la calidad de las decisiones suele disminuir. Buffett reconoce este patrón y actúa en consecuencia. Prefiere quedarse al margen antes que participar en un entorno en el que el riesgo no está adecuadamente compensado. Este enfoque exige una gran fortaleza mental. Implica ver cómo otros parecen avanzar mientras uno permanece quieto. Pero también implica evitar muchas de las pérdidas que suelen aparecer después de periodos de euforia. En última instancia, Buffett entiende que el éxito en la inversión no depende de cuántas veces se actúa, sino de cuán bien se actúa cuando realmente importa. Y por eso, cuando todos compran, él suele elegir esperar. Para entender por qué Warren Buffett no invierte cuando todos compran, es imprescindible comprender uno de los conceptos más importantes de su filosofía: la diferencia entre precio y valor. Aunque pueda parecer una distinción sencilla, en la práctica es una de las ideas más ignoradas por la mayoría de los inversores. El precio es lo que el mercado marca en cada momento. Cambia constantemente influido por noticias, emociones, expectativas y movimientos a corto plazo. El valor, en cambio, es lo que una empresa realmente vale en función de su capacidad para generar beneficios de forma sostenible a lo largo del tiempo. Buffett ha insistido durante décadas en que el mercado no siempre es racional. A corto plazo, puede sobrevalorar o infravalorar activos de forma significativa. Cuando todos compran, suele ser porque el precio ha subido y la percepción general es positiva. Sin embargo, esa percepción no garantiza que el valor haya aumentado en la misma proporción. Uno de los mayores errores del inversor medio es asumir que una buena empresa siempre es una buena inversión. Buffett desmonta esta idea con una afirmación clave: incluso la mejor empresa del mundo puede ser una mala inversión si se paga un precio demasiado alto por ella. Cuando los mercados están eufóricos, muchas empresas se valoran como si el futuro fuera perfecto. Se asume que los beneficios crecerán sin interrupciones, que la competencia no aumentará, y que no habrá cambios económicos adversos. En ese contexto, el margen de error se reduce al mínimo. Buffett llama a este margen el margen de seguridad. Es la diferencia entre el valor estimado de una empresa y el precio que se paga por ella. Cuanto mayor es ese margen, mayor es la protección frente a imprevistos. Cuando todos compran, ese margen suele desaparecer. Por eso Buffett espera. No porque no encuentre empresas interesantes, sino porque no encuentra precios razonables. Prefiere mantener liquidez antes que comprometer capital en inversiones donde el equilibrio entre riesgo y rentabilidad no es favorable. Esta forma de pensar va completamente en contra del comportamiento habitual del mercado. La mayoría de los inversores se sienten más cómodos comprando cuando los precios suben y el entorno parece estable. Buffett, en cambio, se siente más cómodo comprando cuando los precios caen y el pesimismo domina. Esperar, en este contexto, es una forma de disciplina. Significa aceptar que no siempre se dan las condiciones adecuadas para invertir. Significa resistir la tentación de participar solo porque otros lo hacen. Buffett ha explicado en varias ocasiones que su trabajo principal no es decir sí sino decir no. No a inversiones que parecen atractivas en apariencia, pero que no ofrecen suficiente protección a largo plazo. No a la presión del mercado. No al miedo a quedarse fuera. Este enfoque requiere una mentalidad muy distinta a la que promueve el entorno financiero actual. Requiere pensar en términos de décadas, no de semanas. Requiere aceptar que el mercado puede estar equivocado durante largos periodos de tiempo. En definitiva, la diferencia entre precio y valor es uno de los motivos principales por los que Buffett no invierte cuando todos compran. Cuando el precio se aleja demasiado del valor, la mejor decisión no es actuar, sino esperar. Para comprender de verdad por qué Warren Buffett no invierte cuando todos compran, no basta con entender su teoría.
Es necesario observar cómo se comporta en la práctica. A lo largo de su carrera, Buffett ha demostrado una y otra vez que está dispuesto a esperar largos periodos de tiempo sin hacer grandes movimientos, incluso cuando el mercado parece ofrecer oportunidades constantes. Uno de los rasgos más característicos de Buffett es su disposición a acumular grandes cantidades de liquidez. En distintos momentos de su historia, Berkshire Hathaway ha llegado a mantener niveles récord de efectivo. Esto ha generado críticas, especialmente en contextos de mercados alcistas, donde otros inversores parecían obtener rendimientos rápidos. Sin embargo, Buffett nunca ha considerado el efectivo como dinero improductivo. Para él, la liquidez es una opción. Es la capacidad de actuar cuando las condiciones realmente lo justifican. Mientras otros se ven obligados a invertir porque ya están completamente expuestos, Buffett conserva la libertad de elegir. Un aspecto clave de su estrategia es que no siente la necesidad de participar en cada tendencia. Ha dejado pasar sectores enteros durante años porque consideraba que los precios no reflejaban una relación razonable entre riesgo y rentabilidad. Esta paciencia le ha permitido evitar muchas inversiones que, con el tiempo, demostraron ser mucho más arriesgadas de lo que parecían. Buffett ha explicado que su trabajo consiste principalmente en decir no a oportunidades que parecen buenas pero no excelentes. No a inversiones que requieren que todo salga perfecto para obtener un resultado aceptable. No a la presión de justificar su inactividad. Cuando finalmente decide actuar, suele hacerlo de forma contundente. Esto demuestra que la espera no es indecisión, sino preparación. Buffett no duda cuando el precio es adecuado, duda cuando no lo es. Estos ejemplos muestran que esperar no significa perder oportunidades, sino seleccionar cuidadosamente aquellas que realmente merecen el riesgo. Y esa selección se vuelve especialmente importante cuando el mercado está dominado por el optimismo. En este punto del vídeo ya hemos visto que la espera no es una señal de debilidad, sino una estrategia consciente. Warren Buffett no evita invertir por miedo, sino por disciplina. Entiende que no todas las oportunidades son iguales, y que la paciencia es una ventaja competitiva. Si este análisis te está ayudando a ver la inversión con más claridad y menos ruido, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Este apoyo es fundamental para seguir creando contenidos largos, profundos y bien fundamentados. Ahora vamos a centrarnos en cómo puedes aplicar estas ideas de forma práctica, incluso si no gestionas grandes cantidades de dinero. Después de analizar la forma de pensar de Warren Buffett, surge una pregunta lógica: ¿qué puede hacer una persona normal, sin grandes recursos ni acceso privilegiado a información, cuando el mercado parece empujar a todo el mundo a comprar? La primera lección es entender que invertir no es una competición de velocidad. No gana quien entra antes, sino quien entra mejor. Buffett demuestra que no es necesario participar en todos los movimientos del mercado para obtener buenos resultados a largo plazo. Uno de los errores más frecuentes del inversor común es pensar que debe estar siempre invertido. Esta creencia nace del miedo a perder oportunidades, pero en realidad suele llevar a comprar en momentos poco favorables. Buffett enseña que no invertir también es una decisión válida, especialmente cuando los precios no ofrecen un margen de seguridad suficiente. El inversor común debería centrarse en comprender profundamente aquello en lo que invierte. No se trata de seguir modas ni recomendaciones, sino de entender modelos de negocio, fuentes de ingresos y riesgos reales. Cuando todos compran suele ser precisamente cuando menos se cuestionan estos aspectos. Otro punto clave es la gestión emocional. El mercado genera constantemente estímulos que invitan a actuar. Noticias, opiniones, gráficos, predicciones. Buffett ha aprendido a filtrar todo ese ruido y a centrarse solo en lo esencial. El inversor común puede aplicar esta misma idea reduciendo la exposición constante a información innecesaria. También es fundamental tener un plan claro. Invertir sin una estrategia definida es una de las principales causas de errores. Buffett sabe de antemano que busca a qué precios está dispuesto a pagar y en qué condiciones actuaría. Esto le permite mantener la calma cuando el mercado se mueve de forma errática. En resumen, el inversor común no necesita ser más listo que los demás. Necesita ser más disciplinado, más paciente y menos reactivo. Esa es una ventaja que está al alcance de cualquiera. Cuando el mercado está dominado por el optimismo, ciertos errores se repiten una y otra vez. Warren Buffett ha logrado evitarlos precisamente porque entiende cómo se generan y por qué resultan tan atractivos para la mayoría. Uno de los errores más comunes es perseguir rentabilidades pasadas. Muchos inversores compran activos que ya han subido mucho,
creyendo que seguirán subiendo simplemente porque lo han hecho en el pasado. Buffett recuerda constantemente que el precio que se paga determina en gran medida el resultado futuro. Otro error habitual es confiar demasiado en predicciones. En periodos de euforia abundan las voces que anticipan crecimientos continuos y escenarios ideales. Buffett es escéptico con este tipo de previsiones. Prefiere basarse en datos, márgenes de seguridad y escenarios conservadores. También es frecuente subestimar el riesgo. Cuando todo parece ir bien, el riesgo se percibe como algo lejano o irrelevante. Buffett, en cambio, es más consciente del riesgo precisamente cuando el mercado parece tranquilo. Sabe que el riesgo no desaparece, solo se disfraza. Un error adicional es invertir por presión social. Comprar porque otros compran, porque todo el mundo lo hace, es una de las formas más rápidas de perder el control sobre las decisiones. Buffett ha construido su carrera ignorando este tipo de presiones. Evitar estos errores no garantiza el éxito inmediato, pero reduce significativamente la probabilidad de grandes pérdidas. Y para Buffett, no perder es el primer paso para ganar. Warren Buffett no invierte cuando todos compran, porque ha entendido algo esencial: los mercados no premian la impulsividad, sino la paciencia. Esperar no es una señal de debilidad, sino una forma de proteger el capital y aumentar las probabilidades de éxito a largo plazo. En un entorno donde la acción constante es celebrada, Buffett demuestra que la verdadera ventaja está en saber cuándo no hacer nada. Esta capacidad de esperar, de observar y de actuar solo cuando las condiciones son favorables, es lo que ha marcado la diferencia a lo largo de su carrera. El mensaje principal de este vídeo es claro: no es necesario participar en todas las oportunidades, es mucho más importante participar en las oportunidades correctas. Y esas oportunidades suelen aparecer cuando la mayoría no quiere o no puede actuar. Si este análisis te ha resultado útil y quieres seguir profundizando en economía e inversión sin ruido, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Gracias por haber llegado hasta el final. Nos vemos en el próximo análisis.